vamos a comenzar dejando a un lado la palabra Foro de Sao Paulo. Es el grupo progresista, porque tenemos que estar muy familiarizados. No nada más por familiarizarse, sino porque debe implicar que estamos preparados, que sabemos lo que está pasando en México, que sabemos reaccionar cada vez que encontremos esa palabra progresista en todos lados, en los medios de comunicación, en espectaculares, en la radio, en panfletos, en lo que sea, para que ustedes se den cuenta que no estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de lo mismo, pero hoy corregido y aumentado. Rápidamente, no sé si todos los que están aquí estuvieron la vez pasada, pero solamente no me voy a regresar mucho, solamente quiero resumir algo. Me llamó la atención inclusive hace rato en un comentario de una persona de un partido político que decía que Andrés Manuel parecía que siempre estaba en campaña. Por supuesto, y que estaba pensando en las siguientes votaciones. Por supuesto. Es algo que debemos de tener muy claro. No podemos estar diciendo que el señor es loco, que el señor está mal de sus facultades mentales, que está jugando a estar permanentemente en campaña. Es que esa es la estrategia progresista. Todo lo que vimos la vez pasada se reduce en algo. Fidelizar votantes, sembrar nuevos votos, creación de grupos ideológicos para defensa del modelo comunista y, por supuesto, como consecuencia, viene más fidelización de votantes. Clientelismo asistencial, los cuales son semilleros tanto de ideologías como de votos. Obviamente está buscando todo el financiamiento posible, no solamente a partidos, sino a otros grupos como son partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y grupos delincuenciales. Con todo esto es importante entender que está infundiendo miedo en la sociedad y que una vez que concluya con todo esto, lo que se requiere es garantizar la permanencia en el poder. Vimos varias acciones que han estado sucediendo a lo largo de estos casi 17 meses de gobierno. Y hoy vamos a terminar lo que es la etapa de implantación, que es la primera etapa que en otros países, específicamente en Venezuela, pero también se dio en Brasil y también se ha dado en Bolivia, fueron los pasos que fue siguiendo el Foro de Sao Paulo. En México, este grupo progresista ha hecho una pequeña ensalada de una cosa con otra, porque lleva mucha prisa. Afortunadamente, muchos ciudadanos despertamos a tiempo, pero no sé qué tan a tiempo. A tiempo hubiéramos despertado en las elecciones del 2018, pero bueno, se nos fue. Hoy tenemos que tener muy claro qué es lo que va a pasar. Antes de terminar la primera etapa, en otros países, cosa que no ha sido en México, viene la confrontación con la Iglesia Católica y empieza a haber unos choques muy, muy fuertes, sobre todo con la manipulación de los grupos de choque que son están siendo muy fortalecidos, y estos grupos de choque se van a ir hacia todo lo que son los grupos que están a favor de la vida. Eso ya incluso lo vemos. Vienen las ideologías de género y otro tipo de ideologías como el aborto y otras que confrontan directamente a los fieles de la Iglesia Católica. Pero posteriormente, y me parece que en este caso de México, esa confrontación pudiera no darse hasta dentro de unos 3, 4 años, y la verdad no sé si me equivoco, porque se ha abstenido de golpear abiertamente a la Iglesia Católica. En los movimientos de las mujeres, ahora el 9 de marzo, en Chile estos movimientos socialistas
entraban a las iglesias católicas, tomaban las imágenes y las rompían, cuadros, figuras y demás. En México aún no pasa, pero esto es muy importante porque tienen que generar, esto tiene que ver con el adoctrinamiento que tienen que generar. Es decir, ellos no están diciendo, hoy se me ocurre pelearme con la Iglesia Católica, hoy se me ocurre vestirme de payaso y con un florero en la cabeza. No, esto es toda la información subliminal que se maneja con los mensajes que son visibles. De hecho, siempre yo he manejado que para revertir la tendencia necesitamos mensajes visibles. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar la psicología inversa. Lo que él hace, lo hago yo, pero de manera con otro mensaje, visible. Es importante que todo esto que nosotros estamos viendo, lo veamos desde el punto de vista del adoctrinamiento comunista. Desde Cuba, que es donde surge todo esto, y sí, podemos irnos hasta Rusia y todo eso, pero vamos a hablar de América Latina, Cuba. Cuando eliminan todas las religiones, porque no nada más fueron las religiones, y solamente se quedan ¿cómo se llama? El santerismo, sobre todo. Entonces, es lo mismo que empezó a suceder en otros países. De hecho, aquí en Michoacán, cuando gobernó Lázaro Cárdenas Batel, se hablaba que muy al principio se encontraban, se hablaban, porque no me consta, pero era ya un temor que en parques públicos se encontraban animales muertos degollados, entonces algo que no se vivía en Michoacán. Conforme pasó el tiempo, el gobierno, y se fueron dando a conocer a la gente, los medios, la gente, llegó muchísimos cubanos a Michoacán. Y después de esto, pues ya todo el mundo éramos amigos de todo el mundo y comenzamos a darnos cuenta que efectivamente la práctica dentro de ese gobierno de manera, ya digamos, personal, era la práctica del santerismo. Es cambiar una religión por otra. Y si a eso se le puede llamar religión, ¿no? Ese tipo de sectas. Pero no me meto en eso. Sino quiero que vean que efectivamente nosotros ya vivimos con los grupos de izquierda vinculados a los Castro en Cuba, porque la familia Cárdenas del Río, Cárdenas Batel, Cárdenas Solórzano, están estrechamente vinculados a Cuba. En fin, pero esto que tiene que ver con lo que puede hacer Morena. Morena tiene que demostrar que hay cosas que no son malas aparentemente y el mensaje es que tú puedes practicar ciertas cosas y no es malo, pero lo malo es que tú practiques más adelante, no lo van a empezar a demostrar, es que tú practiques el catolicismo o el cristianismo evangélico o cualquier otra religión que tenga que ver sobre todo con cristianismo. Hace poco yo escuché una persona que dijo, y espero no ofender a los católicos de aquí, que decía que esto nos estaba pasando porque los católicos no estaban defendiendo ni su propia religión. Y a mí me pegó muy fuerte porque dije, bueno, también les pasa a los cristianos evangélicos. Nadie no es defender una religión, es defender los principios que te llevan a tener valores dentro de una familia. Lo vimos desde nuestros abuelos, quienes ya somos una generación de los años 60, 50, 60 y 70. Nuestras familias eran mucho más conservadoras que hoy en día. Entonces, eliminar la religión hasta llegar a su prohibición. Yo aquí en México, de repente digo, ¿y si lo llegará a ser Andrés Manuel? ¿Sí llegará a prohibir una religión, la religión católica? Me parece que no, me parece, pero hay muchas cosas que hemos dicho que no y las ha hecho. Es muy, muy importante prohibir la religión
porque con esto le quita el poder y el manejo de la Iglesia Católica sobre el manejo de las masas. Ahora solamente Morena podría manejar a la sociedad. Solamente los partidos que conforman todos los grupos de la Cuarta Transformación son los que podrían manejar a la sociedad, sobre todo las masas populares, la gente poco preparada, ignorante, a la gente delincuente, de ese tipo. Y por lo tanto no había otra doctrina más que ejercerlas desde la educación, desde las escuelas, más que el marxismo-leninismo. Es de esta manera, se prohíbe una religión para implantar una doctrina al 100%. No es un asunto de política nada más, porque sí, a mí y donde yo digo que es posible que no se meta tanto con la Iglesia Católica, fue a raíz de que, no me recuerdo el año, no sé si fue en el 90 o no sé, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Cuba. Y eso trajo una reversa en esa actitud de los comunistas de decir no al catolicismo, porque no. De hecho, años después se abrieron las fronteras para los grupos evangélicos que empezaron a llevar Biblias a Cuba, y luego empezó a crecer el cristianismo evangélico en Brasil y luego en Venezuela. Entonces esta parte yo creo que la tuvieron que negociar, yo no sé de qué manera, pero abrieron las fronteras a las religiones, cosa que yo veo aquí en México, que manipuló con el hecho de que su primera esposa era cristiana, evangélica, manipuló a los pastores débiles, no porque sean pastores son personas infalibles, no porque sean sacerdotes son personas infalibles, sino que los manipuló para precisamente estar manipulando a las masas, porque podían también llegar, decir, como lo pasó con Fidel Castro, cuando tenía un problema muy fuerte, abre las fronteras al catolicismo y entonces baja la olla de presión que tenía con el pueblo cubano. Otras ollas de presión que tuvo Cuba fue cuando permitió, y en años pasados, las fechas ahorita, discúlpenme, se me van, pero hubo una gran migración en balsas de cubanos hacia la Florida, y se hablaba de que eran miles de muertos, de que gente que se ahogaba en el mar. Después de que llega Juan Pablo II y que empieza más o menos en ese tiempo a abrir las fronteras, y el que se quiera ir a Estados Unidos se pueda ir, el mismo Cuba mandaba a su Guardia Nacional a matar y ahogar a los cubanos que salían de la isla. Entonces, vamos viendo cómo se relaciona el querer eliminar una religión, impulsar un adoctrinamiento marxista, y de repente hacer reversa cuando ya no puede a veces manejar la situación un país comunista, porque se le va de las manos. Se abren a la apertura religiosa, por llamarlo de una manera. En el caso de México, para mí en este momento es incierto, pero sí tengo que comentarles lo que pasó en otros países. Sí hubo, y todavía en este año, el 9 de marzo del 2020, en Chile, los movimientos socialistas neocomunistas afiliados a la cuarta, no es cierto, al grupo progresista o Foro de Sao Paulo, fueron los que estuvieron impulsando las agresiones y los grupos de choque y impactando fuertemente a la Iglesia Católica. Y en todo esto estamos viendo hoy en día, en este mes de mayo, estamos viendo muchas organizaciones, muchos ciudadanos reuniéndonos como no se había dado antes. La oposición empieza a tomar forma, pero a la vez
esta oposición comienza a fragmentarse. Una oposición se va a alinear al bando oficialista y otra oposición que quedó fragmentada va a seguir fragmentándose. ¿Por qué? Hace rato Andrés y yo estuvimos en una reunión, casualmente, y nos dimos cuenta lo que pasa en colectivos, en ciudadanos, en partidos políticos. Si no te adhieres a mi proyecto, entonces lo tuyo, pues está bueno, pues, pero no tanto, ¿no? Lo mejor, lo más chipocludo es lo mío. Esta parte hace que la oposición se vea débil y quienes se van viendo cada vez más débil en términos de oposición oficial, que son los partidos políticos, se empieza a fragmentar de una manera más seria. De tal manera que ya la ciudadanía está tan golpeada, ya le dijeron que nada más tiene que usar un par de zapatos. Ya le quitaron todo lo que es los medicamentos al sector salud. Las morgues hoy en día, hoy en día en la Ciudad de México están en un desorden por la cantidad de fallecidos que hay por un mal manejo de la pandemia. Los estados están también, unos más, otros menos colapsados. Y entonces los niños con cáncer ya en estados donde sí había medicamentos, hoy ya no lo hay, como es Michoacán, ya empiezan a salir a la calle a pesar de haber una pandemia, a pesar de haber limitaciones, ya la gente sale protestando. Pero cuando tú dices, quiero hacer algo, quiero una unidad, resulta que la única verdadera oposición va a ser la ciudadanía. Porque la ciudadanía ya la golpearon. En México, a 17 meses de su gobierno, Andrés Manuel ya golpeó en todas las áreas, en un 80%, 85% en todas las áreas del ciudadano donde más le pega. Y viene lo que anteriormente comentaba. Pues tenemos al 2021 unas elecciones muy próximas y los partidos políticos no acaban por ponerse de acuerdo, no escuchan a los ciudadanos que muchos están hablando de un candidato de unidad y sin embargo ellos lo siguen ignorando. Por tanto, en este sentido, la única oposición real es la ciudadanía, pero no les alcanzó a Venezuela, no le alcanzó a Nicaragua, no le alcanzó a Cuba, ni a Argentina. Medio se salvó Chile, ahora Bolivia, porque fue la ciudadanía, como haya sido, hay quien comenta cosas, siempre hay cosas buenas y puntos malos, pero desde el ámbito de la ciudadanía es como se da esta oposición. En este sentido, a estas alturas, y es una estrategia que usó mucho los partidos de izquierda desde el 68 hacia atrás y posteriormente en los años 70, pero sobre todo en el 68, antes del 68, cuando ya en los grupos comunistas ya estaban tan infiltrados dentro del gobierno y dentro de la sociedad que el golpe que iba a dar el sistema comunista a México, realmente no sé si sepan que fue lo que obligó a lo que pasó en el 68. Yo tengo un padre que conoce la historia real, me la ha platicado, a ese al que le creo, dos tíos que ya no están aquí en este mundo, ellos también fueron parte de todo eso y realmente cuando ellos comentan que inician los disparos en la plaza en Tlatelolco, no fue el ejército, fueron los propios grupos comunistas. Entonces, todos ellos ya habían venido trabajando en algo que ahorita deben de estar ya y se va a estar avanzando. Gracias a la pandemia, esto se ha parado, pero dejen que regrese. Por eso hay mucha necesidad de apertura, de regresar a la normalidad, porque ellos también tienen que regresar a todo su trabajo. No en balde han llegado los médicos cubanos, que sabemos, y eso dicho por los médicos, muchos de ellos ni siquiera son médicos, son técnicos en la salud, saben algunas cosas y otros pocos son médicos. Pero finalmente, como dicen muchos, son esclavos del sistema cubano, comunista, para realizar un trabajo, respirar saliendo a un país que les va a dar
mejores condiciones de vida y entonces ellos tienen que realizar la labor por la cual se les está pagando. Y ese dinero que reciben, no crean que todo es para ellos. Una parte, creo que es el 60%, va al país, a Cuba o de donde son originarios. Pero todo este trabajo tiene por algo. Van a empezar a infiltrarse en las empresas, en las fábricas, porque es una práctica que viene desde los años del marxismo, del leninismo en Rusia, en la URSS, en toda la Unión de Repúblicas Socialistas de aquel tiempo. Esto era muy en la Yugoslavia, en todos lados, en Polonia, todos ellos se infiltraban a través de las fábricas para llegar a adoctrinar a la masa popular, al obrero, eran las amas de casa, entraban como personal de servicio y en fin. La ocupación de fábricas es muy importante. Aquí para Venezuela se le llaman también las tierras fiscales o privadas, es decir, todo lo que es la iniciativa privada también van a empezar los grupos a través de los partidos a adoctrinar y esos jóvenes buscarán trabajo en otros lugares. Para eso nos llevamos bien. Andrés Manuel se lleva bien con grandes empresarios porque también llegarán a acuerdos para generar empleos. Por eso dice que va a generar empleos, porque muchos de los jóvenes que salgan de Morena y de los partidos de izquierda pertenecientes al grupo progresista ya van a conseguir el trabajo que el sistema les va a ayudar, tanto en la iniciativa privada para ir adoctrinando a compañeros de trabajo. Esto es también para conocer toda la estructura de las empresas privadas. Y con todo esto también lo que pasa es que las empresas privadas no siempre son los grandes empresarios, aunque en Venezuela sí, y en otros lugares los grandes empresarios sí se fueron de sus países, pero aquí todo este proceso de infiltrar gente, de conocer muchas artimañas, que obviamente que por más acuerdos que se tengan los grandes empresarios con el presidente, siempre se va a ver la tendencia de introducir a los infiltrados con lobos con piel de oveja, ¿no? Y a partir de ahí, muchos empresarios van a empezar a sacar también su dinero, van a ver el riesgo, van a ver lo que está sucediendo y posteriormente esto pudiera ser en México, no sé si se ve de esta manera, pero sí se dio en Venezuela, en Bolivia e incluso una parte en Brasil, sí se dieron el inicio de las expropiaciones de fábricas, de empresas, naves industriales, huertas, zonas de cultivo y vivienda. Los grandes capitales entonces huyen del país, la clase media, nosotros somos incapaces de organizarnos como oposición. ¿Les suena conocido? No sé, somos incapaces de organizarnos como oposición. Seguimos en estos momentos batallando con la unidad, con trabajar en equipo, entendiendo que todos nuestros grupos, llámese Chalecos, llámese Frena, llámese Uniendo Caminos, todos somos oposición y no estamos llegando a un consenso para poder prevenir lo que se viene en el 2021. Con todo esto, viene el aumento de las organizaciones no gubernamentales de izquierda, que antier lo vimos, son organizaciones que llevan nombres para hacerse llegar recursos económicos. No pasan por aparentemente por el fisco, pero ya sabemos que hoy el fisco está a modo del dictador. Estos grupos de izquierda son la creación de redes transnacionales para el asedio a opositores. Y esto también va de la mano con lo que acaba de pasar con la Guardia Nacional. Todos ellos nos van a llevar a un adoctrinamiento de las clases más vulnerables. Me regreso nuevamente al 9 de marzo.
fue la gran unidad, la gran unión, las marchas que hubo de las mujeres, porque efectivamente la mujer tiene un alto nivel de violencia, de recibir violencia, de ser violentadas en todos aspectos. Si aquí hay muchos caballeros que me da mucho gusto, pero hay muchos de estos caballeros que no se dan cuenta de cómo las mujeres son violentadas. Y cuando salieron a la calle, dice uno, ah, caray, ¿tantas? Tantas. Pero, si se dan cuenta, hubo grupos de choques de jovencitas que se manifestaron con cierta violencia y rayaron inmuebles y destruyeron aquí. Eso es muy común de los grupos de choque que manejan todos los partidos, todos. Pero en este caso, esta es una fase donde ahorita no van armados. A mí me ha tocado ver las manifestaciones y marchas que hacía la gente aquí en Morelia. Venían marchando y adelante de todos los maestros venía un grupo de choque con unos palos, con clavos. O sea, era la gente que mandaba en ese tiempo, yo no sé si era el PRD, yo no sé si era el PRI, no sé, pero eran los grupos de choque que son manejados y pagados por los partidos o por los propios sindicatos. Ahora bien, este adoctrinamiento es para que la gente voltee y distraer la atención. El 9 de marzo, millones de mujeres salieron a la calle a decir que ni una más, no quieren más muertas, más feminicidios, y la atención se centró en 20 jovencitas que estaban rayando todos los inmuebles. 20 aquí, 10 allá, 50 en otro lado, y todo lo maravilloso de la unidad de las mujeres quedó como en segundo plano. El adoctrinamiento de las clases más vulnerables. ¿Por qué? Porque entonces esa agresión que se realizó en ese momento, muchas jovencitas actualmente dicen, es que tenemos que ser visibles. Perdóname, más visibles millones o 600,000 gentes en la calle, 10,000 gentes en la calle protestando, ¿eso no es ser visible? Había que agredir y para ser visible, desnudarte para ser visible, ofender para ser visible, tiene esto su base en parte del adoctrinamiento. Minimizar a la oposición. En ese momento, el 9 de marzo, la oposición eran miles de mujeres y se minimizó la marcha porque todos se enfocaron a la agresión de estas chicas. El recurso de financiamiento de las organizaciones no gubernamentales no solamente va dedicado al adoctrinamiento, sino también a entrenar los grupos de choques, tanto socialmente como en la milicia y en varias áreas. Todas estas van encaminadas a que lo hacen porque están convencidas, no nada más porque les paguen, sino porque están convencidas, ya les metieron toda la ideología comunista y es la manera de hacer que el gobierno permanezca de sexenio en sexenio, de década en década o de cuatrienio en cuatrienio. La que sigue, por favor. Bien, aumento del consumo de drogas y narcotráfico. ¿Les suena conocido esto? Primero, el show que se hizo allá en Sinaloa, ¿no? Y hace poco, pues, nos encontramos con la mamá del Chapo. Y hace un año le ayudamos para que fuera a visitar a su hijo a Estados Unidos. En Venezuela y en varios países se encontraron nuevas pistas de aterrizaje clandestinas. De repente, inclusive, paraban las carreteras porque iba a aterrizar una avioneta. En Argentina incluso hay un corrido muy famoso que, bueno, para los narcos y para mucha gente que le gusta los narcocorridos, donde se habla de un avión que tuvieron que sepultar. Hablamos de un jet. O sea, hicieron una zanja tan grande para ocultar un jet.
Eso es increíble de la capacidad que tienen estos grupos. Antier les comentaba que parte de quien conforma el Foro de Sao Paulo y los grupos progresistas de hoy en día son los cárteles, las guerrillas como la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, pero en México es evidente que hay un cártel que está totalmente vinculado y a favor y financiando al gobierno y financiando a esto, a las organizaciones y demás. ¿Por qué? Porque todo esto que vamos a ver es el nacimiento de una nueva clase social de gente que se dedica al narcotráfico. ¿Por qué sobreviven los países como Venezuela, como Cuba, cuando tienen al pueblo inmerso en la pobreza y ellos en la opulencia? Porque también lo comenté antier, ellos se dedican al tráfico de armas, al tráfico de droga, al tráfico de lo que quieran, lo que se les venga a la cabeza, todo lo que sea ilegal. Y es lo que nos va a dar una nueva clase de social opulenta y en su mayoría, ¿quién creen? Pues los jóvenes de 30 a 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque son los jóvenes, son fuertes, porque tienen una avaricia, porque no tienen las ganas de salir adelante con una formación profesional como empresarios, no, ellos quieren el dinero fácil. Y con esto, pues, hay una distribución muy alta de consumo de droga para su consumo y por tanto hay una manipulación y destrucción de jóvenes. En Venezuela encontramos jóvenes de universidades públicas insistiendo en la liberación de su país, pero tienen una voz muy opacada, porque también hay otro grupo de jóvenes que reciben la droga, que reciben las ayudas, como allá no les llaman ninis, es otro tipo de es otro nombre, pero pues es mejor estirar la mano y pues así la llevo. Las cosas están tan mal y el gobierno me ve, me ayuda para sobrellevar esta carga tan pesada. Esa es la ideología. Por eso es cómo se empieza diciéndote que con un par de zapatos te es suficiente. Y bueno, yo ya había hablado de la creación de los grupos de choque, que son utilizados como sostén de violencia sin armas aún, y promotores de los modelos en actos políticos oficialistas para neutralizar actos públicos de la oposición. Ya lo expliqué lo que pasó con las mujeres en marzo, y están vinculados a determinada dirigencia de sectores deportivos y de narcotráfico. ¿Por qué deportivos? Ay, ¿se acuerdan de Ana Gabriela Guevara o cómo se llama la mujer esta? Por ahí va. Porque a los jóvenes hay que adoctrinarlos, hay que suministrarles droga, hay que llevarlos hacia los grupos de choque, hay que meterlos en los cárteles, y esto ya desde el Palacio Nacional, desde los partidos de la progresistas. Y todo esto, volvemos a lo mismo, nos sirve para infundir miedo, control de la población, principalmente la clase media, como tú, como yo, como los que estamos aquí, que es la única que podemos defender al país. En Venezuela, la clase media, la mayoría salió huyendo de Venezuela. Por eso Venezuela se quedó con más pobres, porque la clase media generalmente huyó de Venezuela. Y la que quedó, se quedó en una gran parte como parte de la clase media baja, y algunos sí entraron a pobreza. Bien, en cuanto a la educación, bueno, también no les va a ser difícil darse cuenta que viene la creación de nuevas universidades con becas indiscriminadas, es clientelismo, es semilleros de grupos de izquierda que se sostendrán ideológicamente al régimen. Ejemplo, las universidades bienestar, que no sé dónde existen, que no sabemos dónde están,
pero ya hay un montón de jóvenes que están inscritos en ellas y no sabemos ni qué es lo que está pasando con ellos. A estas alturas el nivel educativo es muy bajo. La gente que vivió en lo que fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, sabe que Andrés Manuel abrió universidades públicas. Y con esto quiero reforzar mi comentario de siempre. Andrés Manuel no se le ocurren las cosas hoy. Esto viene planeado hace 18 años. La universidad pública, lo que hizo en la Ciudad de México fue un ensayo de lo que haría llegando a la presidencia. Pero también tenía su cara de benevolencia para seguir engañando a la gente. La creación de estas universidades simplemente le van a ayudar a Morena, a los grupos progresistas, para sembrar votos. Los jóvenes hoy en día lo que menos quieren es estudiar, lo que menos quieren es agarrar un libro, no quieren enterarse de la realidad y por lo tanto son fácilmente manipulables. Los padres que tienen principios, que tienen una religión, unos valores morales y éticos, una preparación, formación profesional, no pueden con los jóvenes de hoy en día. Y no me meto en este punto, porque es una situación que también tiene que ver con lo que en años pasados las otras administraciones estuvieron generando. También generaron escuelas de muy baja calidad, ignorantes, siempre también para siembra de votos, para manipular masas. Pero hoy lo que está pasando en México son palabras mayores. La siguiente, por favor. Bien, pues el gobierno requiere dinero y por eso se robaron los centenarios, por eso se desaparecieron los fideicomisos, por eso nos aumentan los impuestos, porque el adoctrinamiento requiere mucho dinero. Por eso hay desvíos, por eso no hay licitación para obras, para adquisiciones, para nada. Por eso insistimos en dos bocas, por eso insistimos en otras cosas donde pueda yo tener dinero, eso diría López Obrador, para pagar todos esos favores a través de votos. Hay que dar becas, hay que dar despensas, aunque estén re mal. Hoy en día aquí en Morelia me dicen las señoras de colonias que he platicado con ellas, el grupo de Morena estuvo repartiendo despensas con frijol viejo, con arroz con gorgojos, o sea, cosas que la misma gente está ofendida. Y hoy inclusive en Palacio Municipal en Morelia, un grupo de gentes fue y le regresó las despensas al presidente municipal. Pero bueno, me regreso, aumento de impuestos a las ganancias, ya ves que hoy Netflix pues tiene ya te cobra el IVA y no sé qué otras cosas, ya todos Amazon y todos los demás ya te van a aplicar el impuesto. Porque estos impuestos alcanzan a trabajadores e inclusive de salarios medios como somos nosotros. A los grandes empresarios, pues como en el caso de Salinas Pliego, pues les condonan el pago de impuestos. Los menos favorecidos económicamente, pues estarán pagando sus impuestos a través de la adquisición de bienes, servicios, pero realmente quien sostiene mucho la economía de un país es la clase media. Y la clase media va a ser la más golpeada. De ahí estos impuestos que decimos, y eso fue lo que afectó mucho en Venezuela, que en los salarios medios y los medios bajos son donde el pago de impuestos es tan alto que es tan poco lo que te queda de tu trabajo. El fin es todo lo que sea fiscal, todo lo que sea aplicación de impuestos y generar pobreza. Entonces se redistribuye la riqueza que es captada por el gobierno y bueno,
¿A dónde creen que va a dar? Pues al financiamiento de los partidos políticos, pero no de todos. Esto que se está haciendo en lo oscurito, porque ya no entra a lo transparente, a lo que realmente debe ser, ya esto viene para financiar a los nuevos partidos y sobre todo al partido de Morena. A Andrés Manuel no le importa si pertenece a Morena, al rato se cambia, como se cambió del PRI, se cambió al PRD, hizo ahora Morena y al rato se va a ir, no sé, al de el Baester, ¿no? Una de las cosas muy importantes que tiene que ver con introducir a la gente, a sus adiestradores, a fábricas, a industrias y demás, también va a ser en la parte sindical. Y los gobiernos, los sindicatos oficiales, digamos, también se van a ver muy manipulados. Y ojo, los líderes sindicales tienen algo que los caracteriza. Son corruptos como pocos, de veras. Y manipulan y son de los que se tiran al suelo para que los levanten. Igualito, no, pero si quieren, yo me voy, compañeros, si quieren, yo renuncio. Y la mayoría de la gente de un sindicato que ha tenido beneficios económicos, pues dice, no, ¿cómo se va a ir si yo gano más, tengo mejores prestaciones? Mejor no, que se quede. Entonces acaban haciendo lo que el líder hace. Y habrá líderes un poquito con más dignidad que se separarán de un sindicato y empieza la fragmentación sindical. Y ese es un problema también muy serio, porque, ojo, tiene que ver con el odio y la separación. Tiene que dividir no solamente a la gente, a las clases sociales. El propósito también es dividir inclusive a las familias. Y aquellos dirigentes que no se alineen al régimen, entonces serán perseguidos. De hecho, nos acaban de aventar a la Guardia Nacional. Nos acaban de aventar a la Guardia Nacional precisamente para controlar, para infundir miedo y para todo este tipo de cosas. Denme un segundo, por favor. Ay, se me... Seguimos con la siguiente, por favor. Y todo esto, fíjense, llevo martes y llevo jueves hablando de la primera etapa. Y la primera etapa es una etapa muy intensa, muy intensa. Pero cuando nosotros empecemos a notar que el quiebre de la clase media, que ustedes y nosotros ya estamos de veras con solamente un par de zapatos, ya nos creímos el cuento de que no necesito otro par de zapatos porque ya no me alcanza. Cuando nosotros empecemos a ver, y les voy a decir, hay mucha gente que compra un montón de chacharitas y su casa está súper adornada, pero cuando esa gente que le gusta tener muchas cosas en su casita, y hablo de la clase media baja o de la clase baja económicamente, cuando no puedan comprar lo que se les antojó, porque hoy en día sí, la extrema pobreza es mínima en nuestro país, porque nosotros, yo he visto, tengo estudios, la gente popular tiene su pantalla, tiene su estéreo, trae su celular, mucha gente trae mejores celulares que nosotros, la gente que nos vende el agua en la calle tiene celular, eso marca que hay un nivel de pobreza, pero a lo mejor no es tanto,
sino más bien porque no sabemos administrar nuestros recursos. Pero igual, es un tema que luego los economistas nos pueden platicar de eso. Pero cuando nosotros empecemos a notar que todas esas chacharitas ya no las compramos, que ya no puedo ir por mi coca a la tiendita, porque o pienso en la coca, o pienso en el gansito, o pienso en un kilo de tortillas. Cuando eso empieza a pasar, estamos hablando de la segunda parte, que es la implantación, la consolidación del régimen comunista en México. Tal como fue el objetivo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en Venezuela en la primera etapa, y aquí en México vemos a los grupos militares subyugados, humillados y sobajados, porque no es nada más que estén de acuerdo. ¿A qué precio? ¿Cuánto se vendieron para estar detrás de este señor? Se entiende que como este señor es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, todos le merecen obediencia. Pero ¿saben qué? En esta primera etapa ya nos demostraron cómo los manipularon, cómo los subyugaron. Ahora la clase media se siente desamparada y esta tristeza, esta desesperación, este desamparo es para establecer el orden y el miedo en toda la clase media, que era la única que estaba haciendo oposición en el gobierno. El objetivo entonces es destruir la clase media. Mejor aún, igualarla hacia abajo. O sea, tú no vas a poder tener 2 pares de zapatos. Casi todos tenemos de 5 pares de zapatos en adelante. Por lo menos tengo también, y aparte de eso tengo unas sandalias y a lo mejor tengo lo que quieras. Pero hoy, a partir de que dijo, nada más necesitas un par de zapatos, el mensaje es esto: yo te voy a igualar hacia abajo, más abajo aún que la clase baja. Te estigmatiza, te hace sentirte culpable de la pobreza de otros, porque también es cierto, y pregúntenle a los venezolanos, si yo hubiera hecho esto por mi país no estuviera viviendo en esta pobreza. Si yo, padre de familia, le hubiera creído a otros líderes en su tiempo, pero le creía a Chávez, mi hijo, que en ese tiempo tenía 7 años, no viviría en una pobreza como la vive hoy, en desnutrición, en una educación de muy, muy baja calidad. O sea, la clase media y la media alta se culpabilizan. Nos hace culpables de la pobreza de los otros, de las dictaduras militares, de la discriminación, del maltrato que sufrían los delincuentes, etcétera. O sea, de repente nos van a empezar a llenar con un montón de doctrinas, de ideas, para que nos sintamos culpables. Hay gente que pudo huir de Cuba, de Venezuela, de Brasil fue poca, pero de Nicaragua, los que pudieron huir, pregúntenles si no se sienten culpables por no haber luchado por su país. Una clase media atomizada, o sea, hecha chiquita, culposa, temerosa, con una inexperiencia y cómoda, no podrá hacer frente a estos tipos de regímenes. Y por más que se levante Venezuela, si no requiere la ayuda de un país poderoso, Venezuela no va a poder salir adelante. Y algo que ya se viene dando, que son las reformas constitucionales, y tiene que venir una reforma, ojo abogados, tiene que venir una reforma para entronizarse en el poder. Puede o no ser necesario, dependerá de las posibilidades de los otros candidatos opositores. Hoy en día tenemos varios partidos que pudieran ser oposición y de los ciudadanos también
puede haber oposición, sin embargo, no hay uno que pueda decir no hay un Guaidó, y no porque Guaidó sea lo máximo, pero por lo menos Venezuela tiene un Guaidó. México no tiene nada, absolutamente nada. Puede o no ser necesario, dependerá de las posibilidades de otros candidatos opositores que para entonces o bien se habrán alineado al régimen o habrán salido de la escena política, porque para entonces México ya tiene una Guardia Nacional, también, ¿cómo se llama? Venezuela también tenía su Guardia Nacional, tiene su Guardia Nacional que controla, da oportunidad a que los opositores, la ciudadanía, y ahí tienen en Venezuela un presidente, y no pasa nada con Guaidó. ¿Por qué? Porque están muy subyugados y no los dejan avanzar. Y les comentaba antier, alguien recomendaba un libro y yo les decía sí, y alguien también recomienda muchas veces los paros nacionales y eso, sí, pero ¿saben qué pasa? Que no tenemos 18, ni 20, ni 60 años. El país que lleva 60 años en el comunismo no se ha podido levantar. ¿Y cuántas generaciones más pasará para que sigan estando igual? No lo sé. Venezuela, 20 años, y así, 14 años en Bolivia, 18 aquí, 12 allá, y seguimos, y la clase media, que era la única que podía haber hecho algo, estaba fragmentada. La siguiente, por favor. Bien. Algo que ya también nosotros lo vimos en México, y esto generalmente pertenecía a la segunda fase, era ya la aprobación de los matrimonios homosexuales. ¿Por qué para otros países era hasta la segunda fase? Porque mientras para nosotros ya no es tan novedoso, porque las ideologías de género y todo ese tipo de ideologías que, pues bueno, no porque digan que sean verdad, son verdades, o sea, cada quien su manera de ver, y es una manera también de atacar a la Iglesia Católica y a las iglesias en general, ¿no? Los principios de la ética y de la moral que se dice. Viene también el fortalecimiento de los grupos, viene de los grupos vulnerables, pobrecitos, hoy requieren ayuda, y entonces, como nunca habían sido aparentemente escuchados, pues hoy encuentran un salvador a sus necesidades, y viene el otro tipo de grupos que también son manejados para las siguientes elecciones. Viene la ley Mordaza, bueno, también aprobación del aborto, que también ya lo estamos viviendo, ahorita está más o menos tranquila la cosa, pero todo eso ya viene con la tendencia que si es el nuevo orden mundial, que si no, como quieran llamarle, no vamos a ir a más allá de lo que es. Esto es ahorita en los grupos progresistas. La ley de medios o ley Mordaza, ley de censura llamado en otros lugares también, pues ya lo vemos, ¿no? Hoy amanecimos con la nota de que querían no sé qué daño hacerle al grupo Reforma. Hemos visto a Carlos Lore de Mola, a Broso, a muchos salir del país, por las críticas, les han cerrado sus medios de comunicación, los han despedido de sus empleos. Entonces, pues si algo se le creen que es nada más porque el señor no quiere que lo critiquen, no es que no quiera que lo critiquen, es que el gobierno encuentra un nicho de votantes en las minorías marginadas a las cuales se les puede llevar a cabo información solamente la que controla el gobierno. El gobierno solamente le va a dar información a esas clases minoritarias, esas que no forman parte de un partido político, pero son de la clase popular, y donde Juanita y Chonita se reúnen y alborotan a toda la colonia. Ese es el mensaje que tienen que llegarles a ellos. Por eso los mensajes críticos de oposición
tienen que ser eliminados. Bien, por supuesto, todo esto tiene que ver con la persecución plena de opositores, viene la guerra mediática, la judicial también. A este señor Narro, no me acuerdo, también aparentemente ahora que ha hecho unas declaraciones, pues ahí vienen sobre él, ¿no? Y que decir que la delincuencia gobierna en las calles, viene el deterioro económico y la legalización de la marihuana. La legalización de la marihuana es posible que aquí se pase 1 o 2 años más. Sin embargo, quien conoce de que el por qué sí o por qué no, decían, si tú legalizas la marihuana, pues requieres consumidores. ¿Se acuerdan que hablamos hace un momento de elevar el consumo de drogas? Por eso es necesario legalizar la marihuana. Bueno, el deterioro económico, pues nos vino como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Viene el crecimiento acelerado de la espiral inflacionaria y todas las cosas que vamos a empezar a ver, que ya empezamos a ver desde el 1 de diciembre del 2018 hasta hoy, nos están hablando de que todo esto fue perfectamente planeado, es una receta de cocina que tiene que seguir paso a paso Andrés Manuel conforme el Foro Progresista. La siguiente, por favor. Ya casi termino. Bueno, no me quiero alargar mucho en esto, viene la destrucción moral y física de las Fuerzas Armadas, que ya lo vimos, un posicionamiento de la Guardia Nacional, una oposición fragmentada para ganar las elecciones legislativas, y ¿qué creen? No es suficiente ganar la Cámara de Diputados, ni el Senado, ni los congresos locales. No es suficiente. Luego se le generan nuevos enemigos de izquierda, grupos de choque, todo esto que ya hemos visto. Y viene una persecución, ahora sí, ya que tiene todo este contexto, nuevamente la persecución contra los grupos religiosos van a ser de aquí en adelante, o cuando inicien más bien, van a ser una constante. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, viene la creación de las milicias armadas, ya tenemos por un lado la Guardia Nacional, pero también los grupos de choque van a empezar a ser ya también grupos armados. Y solamente harán su presencia en actos públicos, en actos de gobierno, serán infiltrados hacia las movilizaciones de la oposición, ahora recibirán instrucción militar y poco a poco van a ser el reemplazo de las Fuerzas Armadas, porque ahora van a ocupar otro tipo de personas y las van a capacitar. Ahora vamos viendo por qué Cuba, Venezuela no han podido levantarse los ciudadanos para derrocar este tipo de gobiernos comunistas, porque desaparecieron la clase media, porque tienen control de la población mediante las milicias armadas. Ojo, nos acaban de aventar a la Guardia Nacional, y porque generaron la división del pueblo. Alerta ciudadanos. El odio sigue habiendo. ¿Cómo puedo yo tener un par de zapatos y tú tienes 5, 10, 20? Te odio por eso. No es nada más porque yo me tenga que acostumbrar a un par de zapatos. Es el odio que yo genero hacia las clases que tienen más recursos económicos. La ignorancia, la baja educación, la baja autoestima de toda la población, de toda la gente popular sobre todo, que requiere los programas sociales como una alternativa de solución a sus necesidades, y el miedo. Entonces, odio, ignorancia y miedo son 3 factores fundamentales que impulsará la cuarta transformación para complementar su segunda etapa. Y la siguiente, por favor.
La tercera es la fase inicial del neocomunismo. Aquí ya vamos a ver muy claramente las expropiaciones, los presos políticos, los crímenes políticos, un ataque directo a la Iglesia Católica, un régimen electoral a la medida del partido en el poder, elecciones espurias, o sea, falsas, ilegítimas, y bueno, con una inflación, esto, volteen a ver Venezuela, y esto nos puede pasar a nosotros. Esta tercera etapa se le llama ya la fase del neocomunismo ya. No tiene gran cosa que hacer más que seguirse fortaleciendo como dictadura comunista. Y la que sigue, por favor. Bien, esta es la parte que quiero que ustedes vean. Este rostro de hombre guapo es de Marco Enríquez Ominami. El objetivo de los socialistas del neocomunismo en México es México, porque somos ingenuos, porque estamos divididos y porque somos ignorantes. Esta estrategia principal, su operador principal es un chileno, que es el que están viendo ustedes aquí en la imagen, Marco Enríquez. Él estuvo aquí el año pasado, el 14 de julio, en el Grupo de Puebla, en esta reunión de Puebla. Él estuvo aquí y es un operador político de izquierda sumamente peligroso y es chileno. Es peor que John Ackerman. Él tiene toda la estrategia malévola, perversa, y como además es cineasta, pero de corazón socialista, bueno, pues ¿quién podrá resistir a sus encantos? Y las mujeres que son tan dadas a dejarse llevar por el físico, bueno, los hombres más, ¿verdad? Pero estoy hablando de mujeres por su carita bonita, pues es posible que no tarde en aparecer nuevamente en escena, o si no aparece en escena, detrás de todo esto, él es el asesor, el operador, el que maneja todos los movimientos, los de choque en Chile y en otros países de América Latina. La que sigue. Bueno, evitemos lo que otros países no supieron evitar. Y miren, de todo lo que ya les he explicado y que tiene que ser muy, muy rápido porque pudiéramos haber puesto, de cada cosa podríamos haber puesto una diapositiva con el asunto en concreto en México. Pero recordemos, estamos divididos, el odio se ha sembrado, la ignorancia se ha sembrado y el miedo se ha sembrado. Hoy en día no nos toca más que levantarnos de miedo, porque acuérdense que dicen que el valiente dura hasta que el cobarde se deja. Nosotros no podemos ser cobardes, a pesar de que nos pueda costar la vida a algunos. A pesar de eso, que nadie tenga miedo. Y ahorita es momento de hacer todas las acciones posibles para llegar a una unidad, poder hacerle frente desde este momento, poderle hacer llegar todos los elementos jurídicos a las instancias legales, hacer todo lo que sean movimientos sociales, ciudadanos, y hacer todo lo posible por evitar que él siga avanzando en el 2021 y al 2022 esta cuarta transformación comunista. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Lourdes, excelente. Muchas gracias.